TV, muchísimas gracias por el contacto. Este lunes 13 de noviembre vamos a conversar con la internacionalista Giovanna De Michele sobre un tema que ha estado álgido también sobre el día de hoy. Representantes de Estados Unidos e Italia están convocando a la ONU un llamado a la fórmula Arria. A quienes nos están visualizando a través de nuestras pantallas, cuéntenos un poco qué es la fórmula Arria para entender mejor esto. Ok, la fórmula Arria es un mecanismo que se viene implementando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más o menos desde la década de los 90, principios de los 90 pasados, del siglo pasado, suena muy lejos, pero no hace tanto tiempo en realidad, que busca darle a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la posibilidad de intercambiar ideas, pero sobre todo de escuchar a personalidades o representantes de organismos internacionales que tengan, digamos, la posibilidad de opinar con conocimiento absolutamente de causa, como testigos de excepción, de situaciones irregulares que a criterio de los miembros del Consejo de Seguridad pudieran poner en peligro la paz y la estabilidad internacionales, ¿ok? Son reuniones, si se quiere, informales, es decir, no es una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, no todos los 15 miembros del Consejo de Seguridad están obligados a asistir, asisten aquellos que quieran participar del evento y quienes quieran, digamos, tener la información de primera mano de la voz propia de los protagonistas. Pero es interesante porque el simple hecho de que un tema figure en esa agenda, de que se busque un mecanismo informal para que los miembros del Consejo de Seguridad tengan realmente base cierta sobre la cual discutir ciertos temas, es importante y es una evidencia de la preocupación que reina pues a nivel internacional, en este caso sobre la crisis venezolana. Bueno, claro, acaba de decir una palabra muy importante, lo que es informal, porque es un llamado hacia la ONU de manera informal para hablar sobre el tema de Venezuela, pero ¿qué tan importante es este llamado informal a que la ONU lo aplique? Sí, es informal. La ONU difícilmente allí se van a tomar decisiones relevantes con relación a Venezuela, ¿ok? Te voy a explicar básicamente por qué. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros. 5 de esos miembros son los que llaman miembros permanentes, es decir, que tienen el poder de veto. Ellos pueden vetar cualquier decisión del Consejo. Si los 15 miembros discuten un tema, por ejemplo, sancionar al gobierno venezolano, pongamos, y lo someten a votación, y hay 14 votos a favor de sancionar al gobierno venezolano, pero uno de los miembros permanentes vota en contra de esa decisión, pues la sanción no se aplica, así haya sido votada a favor por los otros 14 miembros. Eso es el poder de veto, ¿ok? Pero el tener la información de primera mano les permite a los representantes ante el Consejo de Seguridad informar a sus respectivos gobiernos y entonces se pueden aplicar otro tipo de acciones individuales o bien sea regionales de esos gobiernos fuera del Consejo de Seguridad. ¿Lo ves? Es difícil que a nivel del Consejo de Seguridad se tome alguna decisión en contra del gobierno venezolano, porque entre los 5 miembros permanentes están Rusia y China, que para este momento son importantísimos socios, importantísimos aliados del gobierno venezolano. Entonces, con un voto en contra, bien sea de Rusia o de China o de los dos, es muy difícil tomar una decisión en contra del gobierno. Pero el simple hecho, insisto, de que el tema se debata, de que el tema se discuta, de que se llame la atención internacional acerca de la crisis en Venezuela, de suyo es perjudicial para el gobierno venezolano porque le resta cada vez más credibilidad y confianza a nivel internacional. ¿Cómo le afecta al gobierno venezolano este llamado? Más allá de que las sanciones no se vayan a dar o que el veto no se dé por un voto a favor o un voto en contra. ¿Cómo le cae esto al gobierno nacional? Es lo que te digo, mira, estamos viviendo este siglo XXI, es un siglo de una marcada interdependencia entre los estados. Ningún estado puede sobrevivir aislado al resto de la comunidad internacional, sobre todo un estado como Venezuela que tanto necesita a la comunidad internacional y que tanto depende, por ejemplo, del comercio internacional, ¿ok? Este tipo de episodios lo que hacen es deteriorar el posicionamiento de Venezuela. Cuando digo posicionamiento es cómo lo ve el resto de la comunidad internacional. El resto de la comunidad internacional ve al gobierno venezolano como un gobierno transgresor, como un gobierno inestable, como un gobierno perturbador, como un gobierno desestabilizador y eso evidentemente impacta de forma directa sobre la capacidad de negociación del gobierno de Venezuela a nivel internacional. ¿Lo ves? Ese es prácticamente el mecanismo. Es una manera de hacerle costoso al gobierno venezolano comportarse de la manera como se está comportando. Es una forma de presión para tratar de que el gobierno rectifique en su conducta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este llamado informal a una práctica común diplomática de lo que han sido la Organización de las Naciones Unidas de manera normal? Porque ellos tienen su procedimiento, tienen todo su protocolo para realizar tantas sanciones a un país o no. Sí, pero esto es un llamado informal. ¿Cuál es la diferencia de las prácticas normales? Es lo que te digo, en este llamado informal no se va a tomar ninguna decisión.
Aquí ni siquiera se va a someter a consideración de los asistentes la posibilidad de sancionar a Venezuela. Eso no existe, eso no va a pasar, ¿ok? En una práctica formal del Consejo de Seguridad se debate acerca de la posibilidad de aplicar sanciones. Es lo que ha pasado en el caso de Irán, es lo que ha pasado en el caso de Corea del Norte, es lo que ha pasado en el caso de Siria, por ejemplo, ¿ok? No así en el caso de Venezuela. En esta oportunidad eso no es tema de discusión. Cuando se habla de la comunidad internacional, recordemos que actualmente la oposición se está tratando de reunir también con los cancilleres en el exterior, el gobierno nacional, el mismo Jorge Rodríguez también lo ha informado a través de su cuenta de Twitter. Esa comunidad internacional, ¿cómo ve a la oposición en este momento? Recordemos que también está dividida y el gobierno nacional lo vemos cada día más encerrado también. Mira, recordemos que la negociación es la forma de solución de las controversias por excelencia y es la manera más diplomática de resolver las controversias. Lo primero que va a tratar de agotar la comunidad internacional son todos los mecanismos que puedan permitir una negociación directa entre gobierno y oposición para salir de esta crisis. ¿Me explico? De hecho, las sanciones que también hoy decidió la Unión Europea tienen como propósito presionar al gobierno venezolano para que se siente en una mesa de negociación y lleve a cabo un proceso que sea creíble, que sea objetivamente factible, ¿ok? Para resolver la crisis venezolana. Entonces, la comunidad internacional siempre va a apoyar la vía de la negociación. Y digamos, el liderazgo político venezolano, tanto oficialista como opositor, pues debe tratar de agotar las instancias de la negociación. Yo soy una defensora, y perdona el yoísmo, pero soy una defensora ultranza de la negociación, yo creo que por mi esencia profesional y por mi condición de ser humano. Sin embargo, creo que es importantísimo definir con una precisión absoluta los términos de esa negociación. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los garantes? Es decir, ¿quiénes le van a hacer seguimiento a la agenda de negociación? ¿Quiénes van a hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se logren en una mesa de negociación? ¿Qué es exactamente lo que se va a negociar? ¿Cuál es el tiempo que va a durar esa negociación? No puede ser una negociación ad infinitum, porque mientras la negociación transcurre, en Venezuela tenemos una situación cada vez más insoportable. O sea, la cotidianidad es invivible para todos los que vivimos en este país. Entonces, yo creo que hay que definir muy bien las condiciones de la negociación para que la misma pueda ser realmente aceptada. Actualmente la ve viable esta negociación luego de que estos partidos políticos tiendan, unos llevan una línea política, otros se nota esta división interna de la oposición. Honestamente no la veo viable en este momento y no la veo viable entre otras cosas por la representatividad que puedan tener quienes están en la mesa de negociación a nombre de la Venezuela opositora. Es decir, hay una crisis de liderazgo tan notable en la oposición venezolana que es difícil adjudicarle ese valor de representatividad a quienes allí se sientan. Entonces yo creo que habría que comenzar por definir cuál es el mecanismo para escoger al interlocutor realmente válido y aceptado por parte de la oposición venezolana y sobre todo definir cuál es la agenda. O sea, porque que se le diga al venezolano que está pasando hambre, que no consigue medicinas, que el salario no le alcanza, que sufre los rigores de la inseguridad, que se están sentando, por ejemplo, para negociar las condiciones de unas próximas elecciones presidenciales en el año 2018, oye, es casi un irrespeto, cuando el venezolano, el ciudadano, lo que está buscando es que le resuelvan sus problemas cotidianos, que le resuelvan el día a día, ¿me explico? Esa es la primera prioridad y eso debería ser la primera prioridad en una mesa de negociación. Ahora, esto de manera internacional se ha conocido a través de los medios internacionales y nosotros los nacionales, toda la situación que está viviendo Venezuela, una situación muy crítica. Y ya se han aplicado sanciones al gobierno nacional. Ahora en la Organización de las Naciones Unidas se va a aplicar esto por parte de los representantes de Estados Unidos e Italia, un llamado informal a la fórmula Arria, y el gobierno se sigue demostrando que no le interesa, que no pasa nada con esas sanciones, que no pasa nada con esos llamados. Ese es parte del doble discurso al que nos tiene acostumbrado el gobierno, ¿ok? Desde el punto de vista, digamos, verbal, el gobierno dice que no le interesa, pero en la práctica ha dado demostraciones contundentes de que realmente le preocupa la situación. Esos llamados reiterativos a ruedas de prensa con los corresponsales de los medios internacionales es una forma de demostrar al gobierno que siente la necesidad de darle algún tipo de explicación a los medios internacionales. Las giras que recientemente emprendió el canciller, por ejemplo, los contactos que normalmente se hacen, las declaraciones que hacen los embajadores venezolanos en el exterior, todo demuestra que efectivamente le preocupa. El simple hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya tenido que decir y aclarar que quienes van a tener la responsabilidad de renegociar o reestructurar, ya yo no sé qué es lo que van a hacer, el tema de la deuda externa no son funcionarios sancionados
sancionados por los Estados Unidos, ya es una evidencia clara de que realmente le preocupa el tema de las sanciones. Ahora, para dejar entendido a todos los que nos están visualizando a través de BPI TV, ¿qué afecta este llamado del día de hoy a la Organización de las Naciones Unidas con esta fórmula ARRIA? ¿Cómo le afecta? Como te decía, afecta la credibilidad y la confianza. Buena parte de la comunidad internacional percibe el gobierno venezolano como sumamente inestable. Buena parte de la comunidad internacional, entre ellos varios miembros del Consejo de Seguridad, cuestionan, por ejemplo, la activación y el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. No reconocen la existencia de un poder legislativo más allá de la Asamblea Nacional, que está muy limitada en el ejercicio de sus funciones. Es una manera de deslegitimar por la vía de los hechos al gobierno venezolano en su desempeño del poder. ¿Y ahora qué se puede lograr con esto? Porque si unos países votan o no en contra, no se logra nada. Ahí no va a haber votación, te insisto, ¿ok? A nivel de esa reunión del Consejo de Seguridad no se va a someter nada a votación. No hay posibilidad de votar absolutamente nada. Ninguna acción internacional es suficiente por sí sola para cambiar el orden de cosas en Venezuela. Pero todas en conjunto generan una presión de tal magnitud que le hacen al gobierno sumamente costoso seguir actuando de la manera como lo está haciendo. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con la abogada internacionalista Giovanna De Michele. El día de hoy, representantes de Estados Unidos e Italia hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas para aplicar la fórmula ARRIA, dando una explicación completa de esta situación de manera internacional. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.